Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La violencia y las guerras son marcas dolorosas que han acompañado a la especie humana a través de la historia. Los horrores del siglo XX iniciaron en 1914 con el magnicidio del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Este fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Hoy vivimos tiempos, otra vez, en los que se pretende cambiar la situación política de naciones y regiones del mundo por medio de la violencia. La amenaza de invasión o la invasión criminal a naciones democráticas y soberanas en Asia y Europa, un ataque terrorista en Medio Oriente y la carrera armamentista en que están tres continentes imponen un marco geopolítico global que amenaza la sobrevivencia misma de los habitantes del planeta. En Europa Central, región con historia densa de sangre y violencia, estamos viendo otra vez amenazas y atentados contra presidentes y primeros ministros. El terrorismo es una estrategia militar que busca cambiar estructuras políticas usando el miedo como argumento principal. Así es, el miedo que provoca el terrorismo impacta mucho más la vida y la psicología de las sociedades que los daños que causa. En el mundo mueren 12 millones de personas al año por contaminación, diabetes y accidentes en carro. Por ataques terroristas mueren 25.000, pero le tenemos más miedo a los terroristas que al azúcar, a conducir borrachos o a respirar gases y tomar agua contaminada. En esta era de confusión y alta tecnología, el terrorismo, las dictaduras, la corrupción y el narcotráfico buscan manipular la opinión pública y cambiar el equilibrio del poder para lograr sus objetivos, botín e impunidad. Desinforman, intimidan, reprimen y, si hace falta, asesinan. Las tensiones entre las potencias y los problemas económicos, sociales y ambientales que no somos capaces de resolver o al menos aliviar indican que el mundo se puede complicar mucho más de lo que ya está. En América Latina, además, vivimos tiempos de populismo, subdesarrollo político, el peor de todos los subdesarrollos, y un número creciente de estados criminales con autócratas, sociópatas y bandidos al mando. En las guerras todos pierden, pero no se puede subestimar la estupidez humana. Siempre hay locos con instintos autodestructivos. Hay espacio para el optimismo, pero debemos hacer las tareas. Las primeras, silenciar el ruido de sables y tambores de guerra, acabar con las atrocidades del castrismo, el putinismo y cuanto tirano anda suelto por ahí, y aprender de una vez por todas que el mundo solo tiene futuro si aprendemos a respetar las leyes y a vivir en democracia con más tolerancia y humildad, siempre en libertad. La inseguridad y la violencia son un problema antiguo que en el presente siguen impactando a la especie humana con variantes más complejas, agresivas e impunes. América Latina y el Caribe, con el 8.4% de la población mundial, sufren el 33% de los homicidios globales. Esta desproporción refleja los altos niveles de violencia en la región. En muchos países, la estrategia de mano dura desde el gobierno ha ganado terreno, implicando estados de emergencia prolongados y despliegue militar para reducir la criminalidad de manera inmediata. Un ejemplo es El Salvador, donde se han encarcelado a casi 80.000 personas, más del 1% de la población. El crimen se ha controlado y los homicidios han disminuido. La política de seguridad ha sido efectiva. Lo que se cuestiona es la independencia de las instituciones democráticas y los derechos humanos. Aunque el propio gobierno ha reconocido que 7.000 detenidos eran inocentes y fueron liberados. Lo que está claro es que la eliminación de contrapesos y la centralización del poder comprometen los principios de la democracia republicana. La escalada de violencia en el mundo ha ocurrido a una velocidad sin precedentes y se debe en gran medida al aumento del crimen organizado y a la existencia de estados criminales que lo protegen y lo promueven. En 2019, Ecuador era un destino turístico pacífico, con una tasa de homicidios de menos de 7 por cada 100.000 habitantes, similar a la de Estados Unidos. Para 2023,
Esta tasa había aumentado a casi 45 por cada 100.000, convirtiéndolo en el país más mortífero de América Latina. El sabotaje de la izquierda populista y el narcotráfico habría logrado su objetivo. Países tradicionalmente seguros como Costa Rica y Uruguay están experimentando un aumento en la violencia. Costa Rica ha visto su tasa de homicidios triplicarse desde los años 90, alcanzando un máximo histórico en 2023, convirtiéndose en el segundo país más violento de Centroamérica después de Honduras. Para enfrentar y reducir la violencia de manera efectiva, los gobiernos deben tener instituciones fuertes, datos y capacidad de operación. Una policía técnica y un sistema judicial independiente y confiable son el camino más efectivo para el control de la seguridad interna. El uso del ejército, cuando se hace necesario, debe ser temporal, pues su función no es llevar a cabo investigaciones detalladas ni recolectar evidencia para procesar delitos. El impacto económico de la violencia es alarmante. En América Latina, el 30% de los hogares ha sufrido un crimen en el último año, y el 51% de la población no se siente segura. Estas cifras superan ampliamente los promedios mundiales. Esto no solo afecta la calidad de vida, sino también aumenta los costos en la actividad económica. Una de cada 4 empresas considera el crimen como una restricción seria y una amenaza. La violencia cuesta a la región el 3.5% del Producto Interno Bruto anual, desviando recursos esenciales que se podrían usar para educación y salud. La crisis de violencia en América Latina requiere soluciones integrales y coordinadas. La mano dura ofrece resultados a corto plazo, pero se deben abordar las causas subyacentes y de origen de la violencia. Los gobiernos deben enfocarse en fortalecer las instituciones, reformar y modernizar sus cuerpos de policía y purgar y profesionalizar sus sistemas de justicia. Solo así se podrá construir un futuro más seguro y próspero para los habitantes de nuestra región. Las dos guerras mundiales, una epidemia y la Gran Depresión se llevaron a 250 millones de seres humanos en el siglo XX. El siglo XXI está quedando marcado más por la corrupción y violencia que provocan o permiten grupos criminales y gobiernos delincuentes. Para conversar sobre uno de los dramas que más afecta a la vida de las naciones, la violencia, tengo el gusto de presentarles a José Luis Sanz. Él fue director del periódico digital El Faro, hoy es su corresponsal en Washington y él maneja la versión en inglés. Es miembro fundador de Sala Negra, un equipo de investigación especializado en crimen organizado y violencia en Centroamérica, nada más. Es escritor y ha recibido premios de periodismo y excelencia, tiene el premio de Gabriel García Márquez. José Luis, bienvenido a Razón de Estado. Con el 8.4% de la población mundial en América Latina se cometen el 33% de los homicidios globales. Se señala el crimen organizado, pero muchos gobiernos son cómplices o causantes directos de esta desgracia. ¿Cómo se combaten eficazmente la violencia y el crimen organizado? Bueno, para empezar, entendiendo la raíz de esas violencias asociadas, y lo sabemos desde hace décadas, principalmente a la desigualdad, a la falta de políticas sociales efectivas, a la falta de constancia en esas políticas, pero además a la falta de constancia en las políticas criminales, es decir, de lucha contra la criminalidad. En la mayoría de América Latina hemos estado constantemente dando tumbos en esas políticas y estrategias, pasando de lógicas que requieren tiempo a lógicas mucho más cortoplacistas. En ese punto estamos ahora. Algunos expertos señalan que la mano dura puede desmantelar pandillas pequeñas y mal organizadas, pero es menos efectiva contra grupos criminales bien financiados y organizados, como los grandes carteles de la droga. ¿Qué diferencias observas entre los grupos criminales en países como El Salvador y los de México, Brasil o Ecuador? ¿Están interconectados? ¿Cómo deberían adaptarse las estrategias de seguridad a cada país? Por un lado, efectivamente, las estrategias no operan de la misma manera en grupos más desorganizados. Se suele decir que las pandillas, las centroamericanas, son el crimen organizado más desorganizado. Pero
y opera de manera diferente cuando se trata de estructuras que han permeado de una manera mucho más profunda las instituciones estatales, como sucede con el narcotráfico. Pero en cualquier caso, tampoco podríamos decir, creo, hasta el momento, que las políticas llamadas de mano dura por sí mismas tengan una solución efectiva y de largo plazo para problemas como las pandillas. El caso salvadoreño es muy peculiar, tiene muchas capas no reconocidas. La estrategia de Nayib Bukele es no solo una estrategia de lucha contra la criminalidad, sino una estrategia de control absoluto del poder del Estado y esconde, entre otras cosas, negociaciones secretas con esas mismas pandillas a las que se dice combatir. En ese sentido, las políticas de mano dura no solo no operan frente o no funcionan igual frente a grupos que han penetrado profundamente el Estado y las estructuras sociales, sino que además suelen esconder otras estrategias, normalmente políticas. La tasa de homicidios en hombres jóvenes en América Latina es de 60 por cada 100.000 habitantes, mucho más alta que el promedio mundial de 16 por cada 100.000. ¿Por qué y cómo se puede reducir la violencia entre los jóvenes en la región? Para empezar, haciendo que el sistema educativo no solo sea mejor, sino que sea una vía eficaz de ascenso social, de acceso al trabajo. No tiene sentido ninguna política de seguridad, creo que en ningún país de América Latina, si no va acompañada de políticas de empleo, por ejemplo. Y lo cierto es que buena parte de las políticas de crecimiento en nuestros países han estado basadas en el empleo precario o directamente en la explotación laboral. Y además con una lógica muy excluyente, de nuevo, muy desigual. Las regiones o las comunidades más desfavorecidas suelen ser las que están más excluidas del mercado laboral también. La gran tragedia es que en muchos de nuestros países, sucedía en El Salvador, sucede en casi toda Centroamérica o en Sudamérica, incorporarse a grupos criminales, a pequeños grupos criminales barriales o municipales, sigue siendo una decisión relativamente inteligente cuando estás desesperado. El crimen y la violencia tienen impacto económico. A América Latina le cuestan 3.5% del Producto Bruto anual. Esto desvía recursos esenciales, ya lo decías, de sectores como la educación y la salud. ¿Cuáles son las causas por las que los gobiernos han perdido el control de la seguridad en los países? Probablemente porque nunca la institucionalizaron, porque la seguridad o el uso de la fuerza en realidad siempre estuvo privatizado en unas ocasiones a través del Estado, ¿no? Es decir, un Estado privatizado, un Estado controlado por grupos de poder, ya sea político, militar o en algunos casos económico. Es decir, las políticas de seguridad en la mayoría de países de Latinoamérica no han estado orientadas al bien común, han estado a la protección de una minoría social. De nuevo, ¿ha habido avances? Claro que ha habido avances, ha habido etapas virtuosas, ha habido etapas de exploración de políticas de seguridad mucho más sostenibles, mucho más maduras, mucho más de largo plazo. Por desgracia, insisto, tendemos a entrar de manera cíclica en la ansiedad, en la decepción, en la frustración y en la idea de que la mano dura, que siempre estuvo ahí, es una solución para todos. Lo malo de la mano dura es que no suele ser nunca una solución para todos. El caso de El Salvador es clarísimo. Hay mucha gente pagando el precio de la mano dura de Bukele. José Luis, en los segundos que nos quedan, entender el proceso económico y la necesidad de que existan condiciones para atraer la inversión, única fuente de creación de oportunidades, al mismo tiempo que se tienen instituciones sólidas e independientes con políticas públicas efectivas, sobre todo en seguridad, son elementos claves que forman lo que se llama la ecuación del desarrollo. ¿Comprenden esta dinámica los medios de comunicación para que puedan ser parte positiva de la solución? Yo creo que los medios de comunicación, evidentemente, hay ocasiones en las que nos contagiamos de las pasiones ciudadanas, ¿no? También en el acompañar ciertas sensaciones como de esperanza, de nueva esperanza, cuando hay líderes mesiánicos, presidencialismos excesivos o soluciones cortoplacistas que parece que funcionan. Pero en general yo creo que los medios de comunicación lo que pasa es que acompañamos demasiado las pasiones del momento y eso incluye la frustración, por ejemplo, la frustración con la democracia, la frustración con las políticas de largo plazo. También hay que reconocer que los medios de comunicación, por desgracia, no somos tan incluyentes como deberíamos en cuanto a la conversación social. No solemos incluir lo suficiente, en mi opinión, a las capas más bajas, pero tampoco las élites aceptan formar parte de la conversación social en los medios y es un desafío que tenemos los periodistas. Resolver los grandes desafíos de nuestro tiempo y aliviar los dolores que están produciendo
depende de que los distintos grupos de la sociedad seamos capaces, como decías, de unir esfuerzos para implementar las soluciones que necesitamos. Los medios de comunicación son indispensables en esta batalla. José Luis, muchas gracias por tu tiempo. Sigue adelante con esas batallas, que es muy importante. Volvemos en un momento. El periodismo es una de las profesiones más admirables, exigentes, valientes, peligrosas y peor pagadas del mundo. Cuando se hace un periodismo con rigor, sin carga ideológica y defendiendo el valor supremo que lo sustenta, que es la libertad, se cumple con una de las misiones que más aporta a la construcción de naciones libres, democráticas y desarrolladas. Para conversar sobre los desafíos y los peligros que tiene hacer periodismo investigativo en los países más violentos y con niveles desbordados de crimen transnacional del planeta, tengo el gusto de presentarles a Yuli López, periodista independiente, especializada en cubrir narcotráfico, pandillas, extorsiones, migración y trata de personas. Sus reportajes se publican en los medios de más prestigio en todo el continente americano. Ha publicado investigaciones con el Woodrow Wilson Center y con el Inter-American Dialogue en Estados Unidos. Es escritora con 2 libros en su haber, es catedrática de periodismo y ha dirigido programas de maestría en la materia. Ganó el primer lugar del premio Félix Varela y fue reconocida por la Sociedad Interamericana de Prensa, nada más. Yuli, bienvenida a Razón de Estado. Las investigaciones periodísticas son esenciales para comprender, destapar y denunciar las dinámicas del crimen organizado y la violencia. ¿Qué desafíos enfrentas como periodista al realizar investigaciones sobre las peligrosas organizaciones criminales, sobre todo en América Latina, donde los gobiernos ofrecen pocas garantías de seguridad? El gran desafío, en parte, lo ofrece el tema de la corrupción, porque si bien, por supuesto, es peligroso investigar un tema de pandillas o de narcotráfico por razones obvias, muchas veces es bastante delicado decidir con qué autoridades se va a conversar, porque no sabe uno si están cooptadas o no, y eso, por supuesto, ofrece un riesgo mayor. La violencia y el crimen organizado afectan a víctimas directas y también tienen un impacto importante sobre la institucionalidad de las naciones. Compran, controlan o capturan fuerzas de seguridad, los aparatos de justicia, gobiernos locales o incluso espacios en gobiernos nacionales. ¿Qué efectos has observado en la gobernabilidad de los países debido a la presencia del crimen organizado? Bueno, ciertamente los patrones de violencia tienen, digamos, un objeto de un impacto de parte del crimen organizado, el narcotráfico en particular, y muchas veces se interpreta ausencia de actividad en narcotráfico, por ejemplo, cuando no hay violencia, cuando lo que quiere decir es que uno, o hay acuerdos con las autoridades de diferente tipo, o hay un acuerdo ya entre los grupos de violencia en determinada zona el que se representa o digamos el síntoma de eso termina siendo una ausencia de violencia porque hay un monopolio de la violencia por un grupo que domina la zona. En el dilema sobre lo que vino primero, el huevo o la gallina, la corrupción y el crimen organizado contaminan y destruyen las instituciones del Estado, seguridad, justicia y las que usan de fuente de botín para robar. Por un lado, esto es lo que provoca que no funcionen y por el otro, si hay crimen y corrupción, no puedes fundar y consolidar instituciones democráticas efectivas. ¿Cómo enfrentas el crimen organizado y la corrupción si no hay instituciones fuertes e independientes? Pues un principio, bueno, hay varios factores, ¿no? Pero un principio sería fortalecer la institucionalidad y atacar la corrupción, porque muchas veces se habla de combatir delincuencia y crimen organizado, pero no se ataca la raíz. O sea, había corrupción mucho antes de que hubo narcotráfico, ¿no? Pues había contrabando, etcétera. Pero ese es un buen principio, porque la corrupción es el oxígeno del crimen organizado. Sin lo primero no hay lo segundo, o al menos no tan fuerte, ¿no? Yuli, América Latina tiene a 3 de los mayores productores de cocaína del mundo: Colombia, Perú y Bolivia. Las exportaciones de droga van hacia Estados Unidos y Europa, donde hay mercados con mucho poder adquisitivo. Esto ha fortalecido y consolidado el crimen organizado en la región. Las agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa, con sus problemas y dinámicas políticas locales o internas, no son todo lo efectivas que las circunstancias exigen. ¿Qué más deberían hacer para ayudarnos en América Latina a enfrentar la violencia, la corrupción y la captura de estados que provoca el narcotráfico? Yo regresaría a lo básico, el combate de la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad por medio de una buena ley de servicio civil. Bueno, no solo una buena ley, sino que además se aplique,
pero también el tema social, porque un caldo de cultivo, bueno, no sé si caldo de cultivo, pero digamos un ambiente ideal para que florezca crimen organizado y cualquier tipo de delincuencia son sociedades donde, o comunidades donde no hay necesidades básicas satisfechas, que se convierten al fin en la moneda de cambio de estos grupos, ¿no? Entonces, que ya sea buscan apoyos dando comida, etcétera, empleo, lo que sea, o si no, bueno, ya actúan por medio de temas de violencia. Pero si se atiende lo social y se ataca la corrupción, ese sería un buen principio para comenzar a contrarrestar el avance del narcotráfico, del crimen organizado en general y de los problemas que generan. Claro, para eso habrá que rescatar la política, construir una mejor oferta de políticos y gobernantes y empezar a desarrollar países de verdad. Julia, en México la violencia relacionada con el narcotráfico ha generado gran parte de la violencia letal en ese país. Solo las incautaciones de fentanilo han aumentado más de 1000% desde 2018, pero pasa mucho más y está matando a cientos de miles de seres humanos en el continente. ¿Qué estrategias debieran implementarse para reducir la producción y el tráfico de drogas sintéticas en México y disminuir la violencia asociada a estos delitos? Bueno, es un problema multicausal que requiere una solución compleja, ¿no? Pero algo que mencionan mucho los expertos es seguir la ruta del dinero, porque obviamente para el montaje de este tipo de estructuras se necesita plata. Si se logra afectar en el tema financiero a estos grupos, se les puede afectar en el tema del trasiego, pero requiere un esfuerzo coordinado regional que no empiecen con mesa limpia los gobiernos cada vez que hay un cambio de administración y que sea un esfuerzo sostenido sobre todo, ¿no? O sea, para capturar una estructura de tráfico de fentanilo hacia México vía Guatemala desde China, se tomaron 3 años al menos en una operación encubierta. Entonces, eso se requiere multiplicado por N cantidad a largo plazo. La libertad de expresión, dicen los periodistas, es la primera libertad. De esta emanan todas las demás. Lo que está claro es que sin ella todas las demás se pierden. Por eso es tan importante. Por eso los políticos corruptos, los narcos y el crimen organizado la quieren destruir. No se los vamos a permitir. Julie, muchas gracias por tu tiempo. Sigue adelante con las tremendas batallas que das. Defiéndete lo mejor que puedas y estemos en contacto. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.